tardes. Estamos en una entrevista con el director general de Agua de Puebla, el licenciado Héctor Durán. Héctor, ¿cómo estás? Bien, Rodolfo, buenas tardes. Pues Héctor, ¿qué pasa con el tema del agua? ¿Les van a quitar o no la concesión? No. ¿No les van a quitar la concesión? Pues mira, como todo título de concesión es susceptible de una terminación anticipada, pero reiterar, pues es una concesión para la prestación de un servicio público y nosotros pues hemos venido trabajando ya durante 5 años, han sido 60 meses yo creo que muy buenos y se empiezan a cumplir los hitos más importantes de la concesión. Un hito muy importante es que en tan solo 24 meses más, toda la ciudad tiene que tener por lo menos 4 días a la semana de agua. Inclusive el 25% de nuestra zona de cobertura debe tener 24/7. Entonces nosotros ¿Qué es 24/7? ¿Agua todos los días? Agua 24 horas, los 7 días de la semana. Los 7 días de la semana, los 365 días del año. Eso se dice muy fácil, pero para poder llegar a eso pues se tiene que hacer todo un trabajo atrás. Primero una planeación, traer más agua y sobre todo ser mucho más eficiente y tener una distribución mucho más inteligente. ¿La concesión por cuántos años se firmó? Se firmó por 30 años. A partir del 2014. Mayo de 2014 comenzó a correr el término. Y bueno, pues ahorita, como te decía, el 15 de mayo se cumplieron los primeros 5 años de la concesión. Y, digamos, ¿qué establece en términos de inversión? Entiendo que el año pasado, en el 2018 y 2019, iban a ser los años de mayor inversión en esta primera etapa del contrato. Es correcto. El título lo que nos dice es que tenemos que invertir, hay una inversión comprometida que se llama, enfocada pues, al cumplimiento de estos estándares. Entonces, de acuerdo a nuestro plan maestro, pues desde el año pasado empezaban ya a detonar inversiones importantes. Hoy te puedo decir que tenemos ya un acumulado de cerca de 1.400 millones de pesos, lo que se ha invertido de 2014 para acá. Y este año, digamos, el título lo que te marca son años, título de concesión, mayo-mayo. Pero bueno, nosotros en este año, simplemente en 2019, de enero a diciembre, pensamos invertir, cerrar en cerca de 600 millones de pesos. 600 millones de pesos en 2019. Así es. Yo pensé que se iban a parar las inversiones. Pues Como no. está en litigio la concesión. No, la concesión no está en litigio. Bueno, hay un proceso ya del ayuntamiento, ¿no? Para revocar la concesión. No, mira, se ha hablado mucho tema de la remunicipalización o de si el municipio va a ordenar la revocación. La realidad es que hoy a las 12 del día 12 de junio, eso no ha sido notificado. O sea, lo que hay son amagos, pues. Son amagues y está bien, digo, al final nosotros siempre somos respetuosos de las autoridades. Creemos que pues, el ayuntamiento, tanto la presidenta municipal como el cabildo, pues representan a más del 80% de los usuarios que tenemos en zona de cobertura. Entonces, nosotros lo que siempre hemos buscado es el trabajo, el diálogo y sobre todo, pues demostrarle con eso, con resultados, que esto está funcionando y que pues todo este trabajo pues, no es de 2, 3 años, es un trabajo, te decía la verdad, complicado, porque pues, tuvimos que revertir una problemática que tenía la ciudad de Puebla, ¿no? Desde 11 años sin recibir una inversión real, sin tener mantenimiento a la infraestructura, sin meterle más agua a la red. 11 años antes de que llegaran. Sí. O sea, ¿no se invirtió nada en materia de Sí se agua invirtió, potable? pero no... ¿Cuánto se invirtió? ¿Tienes algún monto? Mira, no te puedo dar el dato porque pues esos son datos que tenía el SOAPAP, pero lo que yo te puedo decir es que cuando llegamos hace 5 años, pues nos encontramos con una infraestructura bastante golpeada. No se conocía ni siquiera cuál era la producción real que se tenía de las fuentes de abastecimiento. Algo tan fundamental como un medidor en cada uno de los pozos. Las condiciones de los pozos pues también eran deplorables, ni siquiera tenían medición, no tenían pues hasta el mantenimiento básico que requieren las fuentes de abastecimiento. No se tenía un conocimiento real de la infraestructura con la que se contaba. Pues Puebla es una ciudad muy grande, muy antigua. Estamos hablando de más de 3.800 kilómetros de redes de agua potable y de drenaje, de redes primarias nada más. Más de 200 fuentes de abastecimiento, múltiples rebombeos, tanques de almacenamiento. La capacidad de almacenamiento estaba muy limitada. Y pues sobre todo las pérdidas, ese es el dato más relevante, ¿no? ¿Cuánto se perdía? Más del 50%. ¿En fugas o en qué se perdía esa agua? En fugas, sobre todo, en una infraestructura obsoleta que pues todos los días colapsa, todos los días se enfrentan fugas, visibles y no visibles.
¿Y en estos 5 años se ha corregido el tema de las fugas? Sí, desde luego. A lo que más le hemos apostado en estos 5 años es a la eficiencia física. Por un lado estamos metiendo más agua y hemos metido ya nuevas fuentes de abastecimiento, no solo subterráneas, no solo del subsuelo, también ya fuentes alternativas como el agua sulfurosa superficial, pero de nada sirve meter mucho más volumen si vas a seguir perdiendo la mitad de ese volumen. ¿Cuánto se pierde hoy? Pues te estoy hablando de que se producían en un inicio 115 millones de metros cúbicos 115 millones de metros cúbicos. anuales. ¿Eso a qué equivale? De eso se perdería la mitad. ¿A qué equivale 115 millones de metros cúbicos? Pues imagínate, una pipa de las que ven allá afuera tiene 10 metros cúbicos. Entonces multipliquen pipas de 10 para llegar a 115 millones de metros cúbicos que se producen al año. Eso se perdía, el 50%. ¿Y cuánto se pierde? Hoy estamos ya alcanzando niveles entre el 60 y el 65% de eficiencia física, o sea, estamos perdiendo entre el 35 y el 40%. El número suena muy sencillo, pero para lograr eso, pues te digo, tienes que tener un plan maestro, tienes que empezar a sustituir redes, a rehabilitar toda tu infraestructura, a impermeabilizar tanques y sobre todo a tener una distribución mucho más eficiente. Entonces, de lo que nos estamos nosotros ayudando es de tecnología que ya utilizan ciudades en Europa, como en Inglaterra, en Londres, unas válvulas automáticas que además, pues, yo digo que tienen inteligencia artificial. Lo que hacen estas válvulas es que te miden flujo y presión y de acuerdo al comportamiento de consumo que se tiene en esa zona específica, es que las válvulas van variando las presiones. Entonces, eso es lo que estamos instalando. Si hay una fuga, se detecta de inmediato. Sí, porque baja la presión, entonces nosotros podemos detectar esas fugas no visibles. ¿Y estas bombas sí sirven? Sí, por supuesto. Porque no vaya a pasar como Pemex, que tiene las bombas, le hacen hoyos y pues, es un problema que nunca se corrige con el huachicol. No, nosotros las tenemos detectadas, tenemos un cuarto de control y monitoreo, que es el más moderno de todo México, y ahí tenemos, ese cuarto funciona 24/7, y precisamente a lo que se dedica es a estar monitoreando desde la fuente de abastecimiento todos estos puntos de control que hemos estado instalando, y cuando hay una variación o un pico en las presiones o en el consumo, de inmediato se detectan, de inmediato se activan protocolos y nuestros equipos de cazafugas salen en menos de 4 horas, tiene que estar resuelta. ¿Para qué tan cara es el agua en Puebla en comparación con otras ciudades? Que es uno de los reclamos de la gente que se ha pronunciado a favor de la revocación, que el agua en Puebla es muy cara y te la comparan con otras ciudades como la Ciudad de México. Así es, ese es uno, yo creo que de los grandes mitos del agua en Puebla, que es cara. Y esto no lo digo yo, son datos que tiene el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y que ustedes lo pueden corroborar en la página del IMTA. Ellos hacen simplemente una recopilación de todos los acuerdos tarifarios de los sistemas operados del país. Y bueno, pues se van a sorprender de saber que si comparamos a Puebla con ciudades similares en tamaño, como Naucalpan, como Tijuana, como Guanajuato, como Tlalnepantla, como Querétaro, pues nosotros estamos a un nivel en el top 20, estamos como en el 14. Te quiero decir un dato así, por 10 metros cúbicos tú en Puebla pagas 60 pesos. Por 10 metros cúbicos. Por 10 metros cúbicos, una pipa, digamos. O sea, imagínense, una pipa te cuesta 60 pesos, no es nada. En Naucalpan te cuesta 195. O sea, nada más checa la diferencia, casi más el triple. ¿Y por qué en la Ciudad de México es más barata? Porque está subsidiada. ¿Cómo que está subsidiada? Sí, muchos organismos del país están subsidiados por el gobierno federal, tanto las tarifas como los costos operativos. Y más que subsidiado, hay una figura, el Fortamun, que en Puebla no aplica, por supuesto, en donde los ayuntamientos tienen sus finanzas no están muy sanas, entonces no tienen para pagarle el agua con agua, ¿no? Por ejemplo, todo lo que viene del Cutzamala, la Conagua se lo cobra a Toluca, a Naucalpan, a Ciudad de México. Entonces, como estos ayuntamientos no tienen recursos para pagarle a la Conagua ese dinero, lo aplican de este Fortamun, entonces de esas participaciones federales que le correspondería al municipio, pues ya no le llegan. O sea, ¿son recursos que llegan a los organismos operadores o a los ayuntamientos? Pues no llegan. No llegan porque... Bueno, a la Ciudad de México sí llegan, ¿o no? Sí llegan, pero te decía, hay una tarifa subsidiada. Y en Puebla no hay manera de subsidiar esa tarifa porque lo opera un ente privado. Sí, y además pues la tarifa es bastante competitiva. Ahora, ¿por qué se dio este mito y por qué estas falsas apreciaciones de que el agua se encareció 500%? Pues si antes no estabas acostumbrado a pagar, porque la verdad es que en todo el país tenemos una cultura de pago muy, muy baja. En todo el país
yo te diría que la eficiencia comercial no rebasa el 55%. O sea, A nivel nacional. a nivel nacional. ¿Y en Puebla cómo andamos? En Puebla andamos actualmente en niveles de 62 a 65%. O sea, eso significa que 6 de cada 10 usuarios de agua solo pagan el servicio. Así es. O sea, el 40%, 4 de 10 no lo pagan. Te voy a dar un dato, la verdad, muy relevante y muy triste, y por qué nuestro país tiene tantos problemas en materia de agua, por lo menos de agua de uso público urbano. De cada 10, vamos a ponerlo en botellitas, de cada 10 botellas que se produce o se producen en el país de agua, la mitad llegan a su destino, porque la otra mitad se pierde por fugas, por clandestinajes, etc. De esas 5 botellitas que llegan al usuario, solo te pagan 3. O sea, la eficiencia global del agua es que solo el 25-30% es lo que realmente se cobra. Ahora, ¿quiénes son los que pagan y quiénes son los que no pagan? Se ha dicho que los que mejor pagan son las colonias populares. ¿Eso es cierto? Pues yo te diría que está parejo. Al final de todo el padrón tenemos cerca de 500,000 clientes. ¿Es posible que en Puebla las tarifas bajen con esta presión que está habiendo de las autoridades con el tema de la revocación? Pues mira, yo creo que las tarifas son bastante competitivas. Las tarifas se van actualizando y en general se deben de actualizar. Bueno, no subieron este año. Pues no han subido. ¿Desde cuándo no suben las tarifas? Desde octubre del año pasado, y el compromiso fue que todo este año, o el compromiso es que todo este año no van a subir las tarifas. O sea, desde octubre del año pasado, es decir, no se incrementan una vez al año, sino van subiendo conforme al año. Se tendrían que indexar mensualmente. Mensualmente se consideran 3 indicadores, que es el salario mínimo, que es la ¿Sube el inflación. salario mínimo, suben las tarifas? Sí, pero bueno, el salario mínimo pues, es anual. Ese no. El que más impacta es la energía. Pues desafortunadamente, y esa es otra situación que desafortunadamente se está viviendo en el país, nada más el año pasado las tarifas eléctricas para uso industrial, que son en donde nos consideran a los organismos operadores de todo el país, se incrementaron 60%. 60%. Imagínate. O sea, fue descomunal el impacto, y eso fue justo en el mes de junio del año pasado, en donde promedio, por ejemplo, nosotros veníamos pagando 16 millones de pesos de energía y terminamos pagando en el mes de diciembre 26 millones de pesos. O sea, fue descomunal. ¿Eso qué va ocasionando? No nosotros afortunadamente estamos financieramente sólidos. ¿Pero qué está ocasionando? Pues que los organismos operadores dejan de pagar la energía, dejan de producir, y sobre todo, por ejemplo, en el tema del saneamiento, pues las plantas no operan. Entonces tú ves en todo el país múltiples plantas buenas, con buenos equipos, pero simplemente no funcionan. ¿Por qué no funcionan? Pues porque operarlas es muy caro. Y en Puebla no pasa eso. En Puebla las 4 macroplantas operan en lo más óptimo de su capacidad. Y bueno, pues eso es gracias a que se tiene una tarifa eficiente, una tarifa dinámica, un manejo eficiente de los costos operativos, y que además también pues está invirtiendo. Te decía. ¿Cuánto es lo que pagó Agua de Puebla por la, digamos, por la concesión del servicio de agua potable? Mira, se pagó una contraprestación inicial de 1.400 millones. 1.400 millones. Así es. ¿Pero por qué hablas de una contraprestación inicial? Porque ¿Es decir, hay otros pagos? Así se considera para el título de concesión. Y posteriormente hay una contraprestación periódica. ¿De cuánto? El 5% de todos los ingresos que genera la prestación del servicio se le pagan al SOAPAP. Entonces, ¿qué pasó? Porque siempre se dice, bueno, pues es que todo esa lana ya recuperaron la inversión. No, a ver, de lo que se recauda, el 5% va para el SOAPAP. el 5% va para el SOAPAP. ¿Quién audita Agua de Puebla? El SOAPAP. El SOAPAP es mi órgano regulador. A ellos les presento reportes trimestrales. En adición a eso, ellos tienen supervisiones del servicio, de la calidad del agua, de la atención a clientes. En general, ellos tienen también pues, supervisiones, inclusive externas, que nos están midiendo y están vigilando el cumplimiento de nuestros estándares. En adición a eso, trimestralmente nosotros vamos presentando el cumplimiento de estos estándares, y bueno, pues así es como operamos. En los 5 años que lleva la concesión, ¿ya recuperaron esta inversión inicial, esta contraprestación de 1.400 millones de pesos? Que no. Desde luego que no. Repito, del ingreso se le paga el 5% al SOAPAP, se pagan costos operativos muy altos, que antes de la concesión pues lo pagaba el SOAPAP. Por eso el SOAPAP manejaba unos niveles de endeudamiento como los que manejaba, porque manejar un organismo de 500,000 cuentas, 1.7 millones de habitantes, con toda la complejidad que se tiene acá,
pues te cuesta entre 70 y 80 millones de pesos al mes. La operación. La operación, que es la nómina, pues tenemos 1,300 empleados. ¿1,300 empleados? 1,300 empleados. La energía, que es el insumo principal, todos los químicos que se administran, y bueno, pues todos los directos e indirectos que demanda la operación. Ahora, si quiero ser muy preciso, también otro mito. ¿Esa cuánto asciende? 80 millones de pesos al mes. 80 millones de pesos al mes. ¿Y cuánto es lo que recaudan mensualmente? Pues estamos hablando de niveles entre 100 y 110 millones, pero pues todo eso se invierte. Te decía, tenemos un acumulado. Y el 5% va para el SOAPAP. El 5%. De la recaudación, no de las ganancias. Del ingreso bruto. O sea, de lo que recaudan. Así es. Ahora, ¿no han tenido acercamiento con la presidenta municipal o con Sí, el gobernador? Por supuesto, repetir, nosotros siempre hemos sido muy respetuosos de las autoridades. Creemos que pues ellos, al representar al 100% de nuestros usuarios, pues deben estar primero enterados de lo que se está haciendo. Colaboramos con ellos siempre, y yo te quiero poner el ejemplo. Con la presidenta municipal, desde el día 1 la buscamos, nos recibió, y más allá de saludarla o ponernos de acuerdo en algo, pues le fuimos a presentar el plan de trabajo. Nosotros participamos en el comité de lluvias, participamos en coadyuvar cuando se hacen, por ejemplo, reencarpetamientos de calles. Pues en ese momento nosotros hacemos toda la sustitución de redes de drenaje, de agua potable, de tomas domiciliarias. Entonces, hay un sinfín de trabajo que se hace en forma de coadyuvancia con ellos. Lo mismo con infraestructura estatal. Y en estos acercamientos, la presidenta municipal de Puebla, en el primero, por ejemplo, ella les planteó su intención de remunicipalizar el agua potable. Pues como tal no, pero otra vez, al final del día, por lo menos el último acuerdo que ella propuso es pues tener participación más activa en el consejo directivo. Bueno, de hecho se modificó y se le dieron 5 posesiones. Bueno, eso no ha pasado al Congreso, es un acuerdo. Pero en el consejo directivo del SOAPAP sí hay gente que propuso Claudia Rivera, ¿no? Sí, a ver, el consejo directivo del SOAPAP siempre ha tenido asientos para el ayuntamiento. Inclusive la presidenta municipal tiene una figura de presidenta ejecutiva, me parece. Entonces el ayuntamiento tiene que ser parte de ese consejo directivo, así como lo forma parte el gobierno estatal, las cámaras empresariales, en fin, la participación privada también participan en ese consejo directivo. Y lo que la presidenta quiere es tener la presidencia, que hoy está ella en manos del gobernador. Lo que ella propuso, y lo subió a su cabildo, es tomar el control del consejo directivo. Para que eso se mandó al Congreso. Hasta ahorita yo no tengo conocimiento que se haya mandado al Congreso. Lo que tendría que suceder, porque el acuerdo de creación del SOAPAP tendría que reformarse vía el Congreso del Estado. Ahora, ¿con el gobernador han tenido acercamiento? ¿Con sí, por supuesto, Guillermo Pacheco Pulido? Con don Guillermo también hemos estado sentados. Desde yo creo que la primera semana que estuvo al frente, tuvimos una reunión con él, nos pidió pues tomar mayor acción en los temas de las colonias del sur, por ejemplo, tratar de mejorar la atención a clientes. En general tenemos una relación muy buena, y te decía, además de con él, pues por ejemplo con el secretario de Infraestructura, por todas estas acciones coordinadas que se tienen que desarrollar en el transcurso pues de la prestación del servicio. ¿Y con el candidato triunfante, Luis Miguel Barbosa, han tenido algún acercamiento? No, con él no hemos tenido oportunidad de sentarnos, pero bueno, pues seguramente cuando él así lo considere conveniente, pues tendremos una reunión de trabajo con él. Con Luis Miguel Barbosa veo que hay como 2 etapas. En la campaña del 2018, en la campaña que contendió con Martérica Alonso, él planteó en su plataforma el tema de revocar la concesión, y fue incluso uno de sus temas de campaña en la elección del 2018. En esta elección del 2019 no lo he visto abordar el tema. Pues mira, repetir, nosotros estamos trabajando, estamos abiertos totalmente al diálogo, a la retroalimentación, y hacer las cosas de la mejor forma en beneficio de nuestros ¿Hay una usuarios. reunión en puerta con Luis Miguel Barbosa? Seguramente que sí, porque, pues repito, yo creo que es un tema fundamental.
el tema del agua para la capital del estado. Entonces, nos decías que están invirtiendo 600 millones de pesos este año, en Sí. 2019. Así es. De los 1.400 millones de pesos que han invertido en los 5 años, en 2019 van a invertir 600 millones de pesos. Así es. ¿Y esos 600 millones de pesos se van a canalizar a qué? ¿A qué tipo de obras? Primordialmente, te decía, en tema de eficiencia física, toda O esta sea, modernización evitar las fugas. del sistema, puntos de control, válvulas, loggers, que son que te miden flujo y presión. Nuestra segunda etapa de Paseo del Río, que es muy importante, ya que esté, yo creo que para el mes de noviembre ya va a estar, entonces vamos a tener prácticamente 200 litros por segundo. Eso más o menos son 500,000 metros cúbicos al mes, que pues, de inmediato Adicionales. Sí, adicionales. Entonces, esa planta ya está, estamos metiendo nuevas fuentes de abastecimiento, estamos trabajando también en incrementar la capacidad de almacenamiento. Ahorita, por ejemplo, si ustedes vienen sobre la autopista, hay un punto muy importante que se llama el revolveo Stanley, donde está la fábrica esta de Stanley. Ahí es un punto toral porque ahí viene agua de todos lados, viene del acuaférico, viene de Malitzin, o sea, viene... Entonces ahí ahorita estamos haciendo toda una reconfiguración, modernizándolo, automatizándolo, y además estamos construyendo un tanque de casi 3,000 metros cúbicos. Guadalupe Hidalgo lo hicimos, el parque ecológico, estamos en la sectorización, y el proyecto, pues digamos, el proyecto insignia de este año para Agua de Puebla es el centro histórico, que también se ha dicho que, pues, ¿cómo vamos a entrar al centro histórico? Pues si hace algunos años se sustituyó la infraestructura. Lo que estamos haciendo en el centro histórico es un plan para sectorizarlo. Estamos hablando de que el primer cuadro de la ciudad tiene 10,000 cuentas. Obviamente las tomas domiciliarias pues son muy, muy viejas, están corroídas, están obsoletas totalmente. Entonces, primero vamos a meter más agua. Pero antes de meter más agua, vamos a rehabilitar toda la 2 Norte-Sur, porque ahí es, digamos, la arteria principal. Esa tubería se tiene que sustituir sí o sí, porque ya es muy vieja. Es la 2 Norte de la 4 Oriente, De la 4 Oriente a la 24 Oriente. a la 24 Oriente. Entonces, esta va a ser muy importante porque vamos a sustituir a la red de agua potable. Sabemos que el centro histórico pues tiene muchas complicaciones, entre otras que es una zona de monumentos históricos. Entonces, ahorita estamos trabajando con el INAH en las autorizaciones correspondientes, se está trabajando con arqueólogos, inclusive recomendados, autorizados por ellos, y no vamos a tocar una sola piedra hasta que eso no se autorice. Pero bueno, mientras tanto estamos trabajando en todo ese plan integral, estamos analizando y terminando de afinar cuáles van a ser los métodos constructivos, estamos contratando tuberías, estamos contratando todo lo que se necesita para intervenir durante 13 meses. Entonces te decía, vamos a meter más agua, vamos a sustituir la red principal sobre la 2, vamos a instalar puntos de control en todo ese polígono que nos van a permitir controlar flujo y presión, y eso nos va a permitir llevar el centro histórico a un servicio 24/7. Ya. Pues muchas gracias, Héctor. Gracias, Rodolfo. Gracias.